casa puedes leer, en la calle te puedes infectar. En casa puedes compartir con la familia. En la calle te pueden sancionar por estar fuera del horario restringido. En casa te cuidas tú y cuidas a los demás. En la calle reduces tu tiempo de vida. Cuídate del COVID, quédate en casa, lava tus manos y escucha la radio. Enlace RB. Somos tu radio. El siguiente es un programa educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipos A, apto para niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Espacio de producción nacional independiente. Ya inicia Ligeramente Hablando junto a Dineidi Simosa. Muy buenos días, hoy viernes 9 de julio de este año 2021 iniciamos la programación de Enlace RB-TV, donde iniciamos con el programa Ligeramente Hablando, que también sale por la página web enlacerb.co.be/rbnoticias. En el control técnico, lo que viene siendo nuestro operador favorito del mundo mundial, Christopher Pérez. En la coordinación general, el licenciado Carlos Hurtado. En la jefatura de prensa, el licenciado Oscar Lara. En la producción general y dirección general, el CDP de la radio, Carlos Daniel Piñango. Nuestras redes sociales son @enlacerb en todas nuestras plataformas. En RB Noticias, hablamos ligeramente. Viene siendo el día de hoy, 9 de julio, donde todos los días tenemos fechas y efemérides a conmemorar. Y hoy, 9 de julio, no se escapa de esas fechas tan importantes que han sido destacadas y que han sido parte de nuestra historia, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, donde podemos evidenciar cada uno de los hechos y recordando cada uno de los hechos históricos y cada uno de los hechos que viene siendo parte de el día de hoy de nosotros. Hoy, 9 de julio, tenemos en fecha y efemérides a conmemorar lo que viene siendo el día de hoy. En cuanto al 9 de julio, en el año 1816, Argentina se independiza de España. La declaración de independencia de Argentina fue una decisión tomada el martes 9 de julio del año 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la forma ruptura de los vínculos de separación de políticas de las Provincias Unidas de Río de Plata de la monarquía española, así como también la declaración que fue realizada en la Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la asamblea para aquel momento. 10 días más tarde, el mismo Congreso renunció también a otra denominación extranjera. El acto forma parte del movimiento de independencia hispanoamericana del Imperio Español, como parte también que viene antecedentes referente al año 1814, donde el rey Fernando VII de España había regresado al trono español. También hoy se aprueba en el año 1860 la primera ley de bancos de Venezuela, que realmente crea el marco jurídico para la fundación y operación de las instituciones financieras. Después, el 19 de abril del año 1810, el irlandés William Burkitt propone al Congreso Constituyente del año 1811 la creación de un banco nacional. Los legisladores lo aprueban, pero no llega a realizada por la caída de la Primera República. Se intentó en el Congreso de Angostura en el año 1819, como también en el Congreso de Cúcuta en el año 1821, ambas sin éxito. Parte viene siendo el 9 de julio del año 1860, se aprueba la primera de bancos que realmente crea el marco jurídico para la fundación de instituciones educativas y financieras. El 17 de enero del año 1861 se funda el Banco Venezuela, que tampoco tiene relación con el Banco de Venezuela actual, y cierra el 30 de noviembre del año 1862, motivado a la Guerra Federal. Bajo el nombre
lo que viene siendo bajo el nombre de Caracas, del Banco Caracas, se intentó en 4 ocasiones. En el año 1862, liquidado en 1863, 1876, liquidado en 1877 y 1879, liquidado en el año 1884. En el año 1883 se funda el Banco Comercial de Venezuela. Este es el primer banco que logra consolidarse y crecer. El 2 de septiembre del año 1890 se transforma en el actual Banco de Venezuela, que fue de capital privado hasta el 3 de julio del año 2009, cuando el banco pasa a su totalidad del Banco Venezolano. El 20 de julio del año 1882 se funda el Banco Maracaibo, que cierra en el año 1994. Y el 11 de agosto del año 1883 se funda el Banco de Carabobo, que es adquirido por el Banco de Venezuela en el año 1890. El 10 de noviembre del año 1917 se funda Citibank Venezuela. Y en el año 1917 se funda en American Bank de Caracas, luego que el 23 de marzo del año 1925 cambia su nombre a Banco Neerlando Venezolano, luego Banco Mercantil y Agrícola y hoy Banco Mercantil Universal. El 29 de junio del año 1928 se funda el Banco Obrero y el Banco Agrícola Pecuario. El 23 de julio del año 1937 se funda el Banco Industrial de Venezuela, que se liquidó el 12 de febrero del año 2016. El 8 de septiembre del año 1939 se funda el Banco Central de Venezuela, con el fin de regular la circulación monetaria, el crédito, el comercio, el oro y las divisas. El 4 de junio del año 1925 se funda el Banco Venezolano de Crédito. El 24 de enero del año 1940 se crea en la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, lo que conocemos como SUDEBAN. El 14 de marzo del año 1940 se crea el Consejo Nacional de Venezuela. Consejo Bancario Nacional de Venezuela. El 15 de octubre del año 1953 inicia sus actividades en el Banco Provincial de Venezuela y en el año 1976 cambia su nombre a Banco Provincial y en el año 1996 se convierte en el primer Banco Universal de Venezuela. El 12 de febrero se crea el Banco Bancaribe. Esa ha sido parte de la información en cuanto a las efemérides y fechas a conmemorar. Y tenemos también que el primer cajero automático del mundo se dio, no tal día como hoy, pero sí en parte de lo que viene siendo información referente a toda la parte de la entidad bancaria que acabamos de mencionar. Tenemos una curiosidad. El 27 de junio del año 1967 se instala en Londres, en una sucursal del Banco Barclays, del cajero automático de la historia. Fue inventado por el británico John Spring Barrett y comercializado por la firma británica de la Ruth. El cajero no funcionaba con una tarjeta de débito o crédito como en la actualidad, sino con unos cheques impregnados de carbono. 14 que al introducirlos al cajero, más la clave secreta de 4 dígitos, reconocía autenticidad y entregaba 10 libras. Qué interesante todo esto, pues. De igual manera, el 31 de agosto del año 1987 se crea la corporación Switch 7Bet. En la actualidad es una de las mayores redes interbancarias del país en servicios de interconexión e intercambio de transacciones electrónicas entre los principales bancos de Venezuela. Tal día como hoy, en el año 1871, nace en Ciudad Bolívar, el médico, poeta, periodista, filántropo José Manuel Agosto Méndez. Este ilustre guayanés, considerado como uno de los más destacados poetas de la región, formó parte de las comisiones de Sanidad Escolar y de Rentas, Ejidos y Estadísticas nombrados por el Congreso de Municipalidad en el año 1911. En el ejercicio político, el doctor Agosto Méndez le tocó representar a su estado como diputado suplente para el periodo año 1919-1921 y posteriormente como senador suplente durante los periodos constitucionales 1921, 1924, 1924 y 1927. Como periodista fue colaborador del Cojo Ilustrado, director de la Gaceta Médica de Ciudad Bolívar y de la revista Horizontes. También ejerció la docencia como profesor con el Colegio Federal de Ciudad Bolívar. Escribió la letra del himno de su estado natal.
Otro mensaje por acá, otra efeméride, a conmemorar. En el año 1877 se realiza el primer torneo de Wimbledon de la historia. El campeonato de Wimbledon es un torneo oficial de tenis organizado por All England Lawn Tennis and Croquet Club, que se lleva a cabo en junio-julio en Wimbledon, Londres, Inglaterra, Reino Unido, en el año 1877. Es el certamen de tenis más antiguo del mundo y es el tercer torneo de Grand Slam que se juega en el año, precedido por el Abierto de Australia y Roland Garros y seguido por el Abierto de Estados Unidos. Tradicionalmente este torneo se celebraba durante 2 semanas a finales de junio y a principios de julio, comenzando el último mes de junio, el último lunes de junio y culminando con las finales individuales, femeninas y masculinas programadas por el sábado y el domingo en la segunda semana. Sin embargo, los cambios del calendario tenístico en el año 2015 han movido el evento una semana empezando a principios de julio. 5 eventos principales se realizan cada año, además de competencias junior e invitaciones nacionales. El día de hoy, un 9 de julio, se funda la Conmebol en el año 1916. La Confederación Sudamericana de Fútbol en portugués fue Confederación, o mejor conocida como Conmebol, del acrónimo usado por los comunicados caligráficos Confederación Sudamericana, es la confederación de asociaciones federaciones de fútbol nacionales de América del Sur con 10 miembros. Es la confederación de la FIFA con menor cantidad de asociados, fundada el 9 de julio del año 1916 en Buenos Aires. Fue la primera confederación creada casi 40 años de que las siguientes y a las consiguientes a la FIFA, y se encuentra asociado a la FIFA. Con kilómetros de Asunción, capital de Paraguay, esta y la UEFA son las únicas confederaciones que han ganado la Copa Mundial de la FIFA en sus 21 ediciones. 9 títulos del área por 12 de los europeos, y son las únicas confederaciones que han ganado la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en sus 17 ediciones, títulos del área 13 por los europeos, y a su vez es la única confederación de fútbol en la que todas las selecciones que la integran se encuentran afiliadas a la FIFA y al Comité Olímpico Internacional. Tal día como hoy, en el año 1932, muere King Count Gillette, empresario estadounidense conocido por inventar la máquina de afeitar fabricada en acero estampado y desechable. Fue un empresario estadounidense conocido por ser el inventor de la máquina de afeitar, aunque ya existían varios modelos previos al diseño. Su principal innovación fue una hoja delgada y de bajo costo, fabricada en acero estampado y desechable. A Gillette se le atribuye la creación del modelo llamado maquinillas de afeitar y cuchillas, en la que se venden máquinas de afeitar a precios bajos para aumentar el mercado de las hojas, aunque en realidad solo adoptó este modelo de negocio después que lo hicieran sus competidores. Para comercializar sus productos, fundó en el año 1901 la empresa de América Safety Razor, que cambió su nombre luego a Gillette Safety Razor Company en el año 1902. Comenzó la producción en el año 1903, en el que vendió 51 maquinillas y 168 cuchillas, mientras que el año siguiente, con una política de precios bajos, vendió 90.884.000 maquinillas y 123.648 cuchillas. En parte lo que viene siendo en el año 1908 la empresa ya se había establecido en los Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. Y en el año 1915 las ventas de cuchillas superaban los 70 millones de unidades. Tal día como hoy, en el año 1935 nace Mercedes Sosa, Haydée Mercedes Sosa, quien nació en Buenos Aires, en Tucumán, y fallece el 4 de octubre del año 2009. Fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente del folclore argentino, y se le conoció como la voz de América Latina. Fundadora del nuevo cancionero y de las exponentes de la nueva canción latinoamericana, incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantautora antes de que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras. Cantante es el que puede y cantor es el que debe. Ha sido parte también, aunque se le atribuye esa frase a Facundo Cabral, pero ella lo mencionaba. En el año 1940 se aprueba la ley sobre la llave del arca, donde se conserva el libro de actas del Congreso del año 1811. En el Salón Elíptico del Palacio Federal, la llave se coloca bajo custodia del presidente de Venezuela. En el año 1944 nace Cherry Navarro, quien fue cantante venezolano
más conocido como Cherry Navarro. Su nombre real es Alexis Enrique Navarro Velázquez, más conocido como Cherry Navarro, que fue un cantante y músico venezolano. En el año 2011 fallece Facundo Cabral, cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. El asesinato de Facundo Cabral se produjo el sábado 9 de julio en la ciudad de Guatemala. El cantautor argentino se encontraba de gira en el país centroamericano y se alojaba en el Hotel Grand Tirat, ubicado en la Plaza Roosevelt, en la zona 11 de la capital de Guatemala. El hotel está ubicado en Paseo de Miraflores. Por la madrugada, a las 5:10 de la mañana, abandonó el lugar con la intención de dirigirse en autobús al aeropuerto, pero la persona que lo contrató, Henry Fariña, de nacionalidad nicaragüense, le ofició trasladarlo en su vehículo. En el camino, 10 minutos después, sobre el bulevar, lo que viene siendo la Liberación 9, el automóvil fue emboscado por un grupo de sicarios que le dispararon con fusiles y los asesinos se movilizaron en autos modernos, según los testigos del lugar. Cabral falleció en el acto por un impacto de bala, mientras que Henry Fariña fue herido de gravedad. En total, casi 25 balas impactaron sobre el vehículo. Tal día como hoy, en el año 2011, se inaugura en México el Salón de la Fama del Fútbol y Centro Interactivo Mundo Fútbol, cuando esto viene siendo Salón de Fútbol y es un museo y salón de fama localizado en Pachuca, estado de Hidalgo, México. Y hoy se celebra, hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Cada 9 de julio se celebra en el mundo el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, una fecha que se ve impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas, que se realizará en el año 2001 en la sede de las Naciones Unidas. Eso viene siendo parte de las efemérides y fechas a conmemorar. Como estuvimos hablando el día de ayer referente al área educativa, estamos hablando de la transformación digital enfocada a la educación. Hemos hablado durante esta semana de la educación en tiempos de pandemia, cómo ha sido todo ese proceso de adaptación. Luego de eso, de que estuvimos hablando de la educación en tiempos de pandemia, el día de ayer estuvimos hablando cómo sería, qué escenario promete en la educación post pandemia. ¿A qué nos referimos con esto? El retornar nuevamente a clases después de haber pasado un tiempo en cuarentena, después de haber pasado un tiempo que aún permanece la pandemia como tal, y aún permanece porque todavía y debemos cuidarnos, y esto es un llamado también de atención y de reflexión, en que todos debemos mantener las medidas de bioseguridad, el tapaboca y mantener esa prevención constante, porque el coronavirus no ha terminado, y esto es una nueva normalidad que todos estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino también en Venezuela y en todo el mundo, ¿no? Pero estábamos hablando de cómo va a ser ese retorno luego de pasar tanto tiempo en casa, y que también hablamos el día de ayer donde los representantes, padres, madres y representantes son ahora también parte del aprendizaje del estudiante. Son ahora parte también de lo que viene siendo el día a día en cuanto al aprendizaje, porque nosotros como docentes, digo nosotros porque quien le habla es docente, nosotros hemos tenido que impartir las clases de manera virtual y hacer todo el mejor esfuerzo posible y enfocarnos en las nuevas tecnologías, que eso lo vamos a hablar la semana que viene, para la impartición de clases, de diferentes objetivos, de diferentes métodos, de diferentes estrategias metodológicas para abordar el estudiante desde nuestra virtualidad, por así decirlo, para que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo referente al área que nosotros vayamos a trabajar. Pero eso no ha sido fácil, porque muchos docentes ya veníamos con cierta preparación en la parte de tecnología educativa, pero otros docentes no tenían la misma capacitación. Entonces, ¿qué nos pasó? Que todos tuvimos que acoplarnos a la nueva realidad, ajustarnos a lo que viene y ajustarnos por sobre todo a toda esta realidad que estábamos enfrentando, sin olvidar nuestra gran tarea primordial y nuestra gran tarea principal, que es la educación, que es educar y servir de canal, de puente, de facilitador a aquellos estudiantes que nosotros le impartimos clase, ¿no? Entonces, el día de hoy, en la parte de la transformación digital enfocada a la educación, poco a poco, el cierre de las escuelas ha ido cobrando estados alarmantes. ¿A qué hablamos del cierre de las escuelas?
porque si hay un nuevo brote, si en este caso variantes del coronavirus y hay cierto aumento de casos donde, bueno, se ha tenido que cerrar escuelas. Incluso hubo países que han tratado de retornar nuevamente a clases, pero que han tenido que nuevamente suspender por todo lo que estamos hablando, porque se incrementa el número de casos. Entonces es primero la vida que debemos resguardar y cuidarnos. Pero también hay una parte de la educación que es esta parte que cómo se va a mediar, ¿no? Nuevamente, en la parte del tema del día de hoy, en la transformación digital enfocada a la educación, la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, en todo el mundo ha superado los 1.500 millones de estudiantes sin poder asistir a clases de manera presencial por la pandemia COVID-19. Estas cifras equivalen a lo que viene siendo un 91% del total de estudiantes inscritos en más de 180 países. Ante estas circunstancias, los sistemas educativos de todo el mundo intentan ofrecer alternativas digitales para seguir formando de forma remota. Si bien la educación online no es un terreno inexplorado, las circunstancias del nuevo virus son el motivo necesario para impulsar su consolidación. Al lograrlo, no solo se puede enfrentar a la actual situación, sino que se convertirá en un elemento indispensable en la educación del futuro. En los retos actuales de la educación actual son muchas las ventajas que se puede obtener de la capacitación remota, desde ahorro de tiempo y dinero hasta un respiro al planeta al evitar el traslado de los estudiantes a sus centros educativos. Pero a la misma magnitud de sus beneficios también son retos que enfrentan los que se encuentran. Aquí tenemos una ventaja en la capacitación remota, que en algunos casos el aprendizaje no necesariamente tiene que estar la persona conectada al momento para recibir el aprendizaje, sino que queda grabado allí, puede verlo más tarde, puede nuevamente retomar la clase si hubo algunas dudas existentes, si algún momento no entendió algo o realizando la actividad se da cuenta que le faltó algo por revisar, algo por terminar de entender para ejecutar la actividad. Entonces puede volver a hacerlo, porque contamos con eso, ¿no? Que en algunos casos, si es una transmisión en vivo, bueno, y sin embargo queda grabada, ¿no? La podemos guardar y podemos compartir y guardar la información. En este caso, no les ha pasado. Lo digo yo como docente y también lo digo como estudiante que fui, que muchas veces estás realizando la actividad y caes en cuenta, wow, me falta esto, ¿cómo hago esto ahora? Sí, ella lo explicó, pero yo no me acuerdo cómo es. Entonces, eso también es parte de esa ventaja, ¿no? Aunque los retos que enfrenta esto, porque no solamente las ventajas, sino los retos que puede enfrentar, es la cultura de autoorientación. Qué tan importante es que de un tiempo para acá, siempre ha sido así. Pero en la educación tradicional, lo que conocemos tradicional de asistencia a clase, muchas veces nosotros como docentes estábamos siempre haciendo valer y recalcar en cuanto a la actividad y en cuanto a realizar la actividad del estudiante. Pero ahora el estudiante es partícipe de su propio aprendizaje. En el camino a consolidar una eficiente coeducación online, las organizaciones educativas, a través del uso de la comunicación, deben generar una cultura de autoorientación. Los encaminará a potenciar su desarrollo personal, académico, emocional, social y profesional, teniendo en cuenta su propia realidad y la del entorno próximo. Orientar significa proporcionar elementos que puedan ayudar, acompañar o facilitar el proceso mediante una persona decide y elabora su proyecto de vida. La orientación online sigue estos mismos principios, pero lo hace a través de canales digitales. En los métodos basados en proyectos, la evidencia demuestra que el aprendizaje activo, aquel en que se aplica, interactúa y reflexiona de forma individual y colectiva, es mejor para entender nuevas habilidades. La teoría es indispensable para adquirir ciertos conceptos, pero lo que realmente provocará el aprendizaje es la práctica. Bajo esta dinámica, la educación online debe diseñar sus métodos basados en la realización de proyectos en los que el alumno o el estudiante ponga en práctica lo aprendido. Esta parte en los proyectos siempre se estuvo realizando. De manera también quienes hemos impartido clase, hay proyectos que pueden iniciar por lapso o un proyecto de todo el año en cuanto a una actividad específica. Por ejemplo, el trabajo de grado, el trabajo especial de grado, donde ellos realizan, los estudiantes del último año de educación media general en Venezuela,
realizan un estudio, un trabajo de investigación que inicia desde empezando el año escolar en septiembre, octubre y lo finalizan en junio. Aunque el año escolar culmina en julio, pero ellos lo finalizan en junio para dar chance a presentaciones, a exposiciones finales, a evaluaciones y a lo que viene siendo su defensa de su trabajo de investigación. Entonces todo esto ha sido parte en trabajos que se vienen trabajando con proyectos. También ahora estamos trabajando en los proyectos vía online. Es un poco engorroso porque se está acostumbrado a que el proyecto sea más de participación en cuanto y de fomentación y de exposición de ideas de manera tradicional, pero ahora lo tenemos de la manera online, que nosotros acá en el programa Ligeramente Hablando, cuando iniciamos la programación en noviembre del año 2020, estuvimos con varias profesoras encargadas donde ellas hablaban de que ahora el día de hoy tenemos la propagación de nuestros trabajos de internet, de nuestro trabajo de investigación, de nuestros avances tecnológicos en cuanto a avances tecnológicos y científicos, y en cuanto a lo que es la educación, ya no se publica en cuanto a las escuelas que puedan ver nuestros avances. Ya no es así, ahora ya es con nuestras redes sociales, incluso hasta con el Instagram, donde se posiciona con una etiqueta hablando de lo que de esa red de difusión en cuanto a los trabajos de investigación, ¿no? Y ellas hablaban mucho de que tenía puntaje el hecho de publicar actividades y todo lo relacionado a su trabajo de grado. Y interesante todo eso, adaptándolo a lo que viene siendo parte de esta plataforma y de la aplicación. Esta aplicación que es muy usada por jóvenes y es muy usada por muchos usuarios a nivel mundial, y que no solamente lo ven en Venezuela, lo ven en todo el mundo. El aprendizaje en compañía, en equipo, siempre será más enriquecedor. Eso también puede ser una desventaja en cuanto a esta transformación digital, porque no está ese compañerismo, ese roce de día a día de compañeros. Aunque siempre va a ser enriquecedor trabajar de forma solitaria. Es más enriquecedor trabajar de manera en equipo que de forma solitaria. La motivación que se logra de ser parte de un grupo, una misión compartida, puede hacer toda la diferencia. Y ese elemento también se debe lograr a un tiempo y condiciones de aislamiento. De la misma forma como lo tendría que hacer de forma personal a través del uso de la tecnología y de plataformas digitales. Los estudiantes crean espacios de reflexión colectiva que los ayuda a preparar la colaboración a lo largo del mundo. La meta de hoy es establecer la educación online no solo como un aliado ante el aislamiento social, sino como el futuro del sistema educativo, aunque las jornadas se cumplirían fuera de los salones convencionales, alejados de los pupitres y de los compañeros. Los programas educativos continuarán siendo los mismos y abriéndose camino entre las múltiples ventajas de la educación online. La evolución de la educación online post-COVID-19, si nos fijamos lo suficiente en nuestro panorama post-pandemia, se puede vislumbrar algunas razones optimistas. Entre ellos, el aprendizaje híbrido aumentará drásticamente. La necesidad de enseñar y aprender con plataformas asincrónicas y sincrónicas producirá beneficios significativos cuando estos métodos se colocan en la instrucción cara a cara. Tal como vemos cuando retornemos del COVID-19 con una comprensión más compartida de las herramientas digitales. Son complementos, no sustitutos de la intimidad e inmediatez del aprendizaje. Cara a cara, los cursos en casa serán mejores para la práctica que los profesores han recibido al mover contenido en línea, ya que valioso tiempo de clase se utilizará de manera más productiva para la discusión, el debate y la práctica guiada. Hemos llegado al final del programa Ligeramente Hablando en el día de hoy a través de nuestra página web enlace rb.co.be/rbnoticias. En el control técnico, nuestro operador favorito mundial del mundo, Christopher Pérez. En la coordinación general, el licenciado Carlos Hurtado. En la coordinación de jefatura de prensa, el licenciado Carlos Lara. En la producción general y dirección general, el CDP de la radio, Carlos Daniel Piñango. Nuestras redes sociales ¡enlace ERB en todas nuestras redes, así como nuestra página web enlacerb.co.be. Chao, chao, nos escucharemos el lunes, y nos veremos el lunes a través de nuestra página web y del canal YouTube TV Enlace RB TV. Entonces nos veremos de 8 a 10 de la mañana, el programa Ligeramente Hablando. Y quien tuvo el gusto de hablar para ustedes, Dineiris Moza Gil.
Enlace RB les presenta A Tu Salud, espacio dedicado al cuidado y bienestar del ser humano. Atención padres y niños, beban agua. Desde bien pequeños, la bebida del día a día debe ser agua. Los zumos, los refrescos y los batidos deben ser de consumo ocasional. El consumo excesivo de bebidas dulces se relaciona con las caries y el sobrepeso en el niño. Esto fue A Tu Salud por Enlace RB. Recuerda escuchar más en nuestro canal informativo Radio Web RB Noticias en www.enlace.com.